Buenas noches, máster, compañeros y a todo el auditorio que apreciará el video. Mi nombre es Martín Mejía. Expondré acerca de lo que es los órdenes de suelo, en lo particular acerca de lo que es el entisol, como una asignación del Departamento de Suelos en la clase de la conservación del suelo de la UNACURLA. Y como, y como introducción, pues tenemos que para la importancia de lo que es la clasificación, ya que esta nos permite ordenar y también crea un lenguaje universal, permitiendo así intercambiar conocimientos, tanto una persona aquí en Honduras como una persona, por decirse así, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo tendrá el mismo conocimiento y el mismo dilema y podrá entenderme cuando uno se refiere a un orden de suelo o a una clasificación de suelo. La persona que lo escucha en otro lado, pues sabrá a qué nos estamos refiriendo, y esa es la gran importancia de lo que es la clasificación. El problema que existe con los suelos es que es un proceso muy continuo y por lo tanto no hay como una génesis del orden o el porqué. Es muy diferente a lo que es la clasificación taxonómica en lo que es las plantas, lo que son los animales. Es muy diferente porque no tienen nada de parecido. Y uno de los objetivos de la presentación es mencionar las características del orden en tisoles, eh, comparar el orden en tisoles con otros órdenes, por qué se llama en tisoles, y como les mencionaba al principio, pues crear un idioma universal. Y aquí podemos ver lo que es la jerarquía. Y la Soil Taxonomy, que esta pertenece a Estados Unidos, que es el ente que ha dado 12 órdenes a nivel de lo que es América, establece 6 categorías para lo que es, para clasificar un orden de suelo. Esto, la clasificación sí es muy similar a lo que es la taxonomía vegetal y la taxonomía animal, ya que tenemos un orden y suborden. También tenemos lo que es familia. Esta pues se aparecen en la taxonomía vegetal y animal. Ya lo que son el gran grupo, en algunos órdenes sí, y lo que es la serie, pues esta no es muy conocida en las taxonomías animales y vegetales. Y aquí tenemos que incluir en mejor orden las clases y criterios que designación, mientras que las categorías inferiores presentan más criterios y clases con las concretar y definir las características de un suelo. Esto no quiere decir que la serie y la familia nos indican o son más. El orden implica muchas características en general, pero en este orden puede tener características de otro orden, y así sucesivamente va bajando y va haciéndose más específica hasta cuando llega a la serie. Ya la serie sí esta determina la exactitud o, como por decirlo así, el eslabón que se dirige o determina que esa característica pertenece a este tipo de orden. Y la Soil Taxonomy se basa en 3 aspectos para clasificar un suelo. Estas son las leyes que dirigen para clasificar este tipo de suelo. Y en primer lugar tenemos que esta diferencia de los minerales o la caracterización o la diferencia de un suelo mineral o un suelo orgánico. Aquí podemos ver si el suelo la roca madre es creado por algún tipo de mineral, como lo es el cuarzo, o por suelos orgánicos, que son los suelos aluviales o las zonas más costeras. También definir de acuerdo a los datos analíticos de descripción de perfil en campo, los diferentes horizontes de diagnóstico. Estas vienen siendo, como decimos comúnmente, lo que son las capas. Cuando se aprecia en una carretera, pues se pueden ver estos tipos de capas o estos tipos de diagnóstico. Y esta tiene 8 epidisoles, que este epidisoles o la palabra epipidón, pues, básicamente son, como les decía anterior, son capas. Estas capas pues tendrán un nombre dependiendo del material que ésta se crea. Entonces tenemos 8 de horizontes superiores y 19 de horizontes superficiales.
Y como regla número 3, definir las características de diagnóstico, que son propiedades, que son propiedades específicas de este suelo que lo diferencian de otros suelos en base a los procesos que han ocurrido durante su formación. Se divide en 4 grandes grupos. Tenemos en primer lugar lo que son los suelos minerales, que aquí hay 21 características de diagnóstico. Para suelos orgánicos estas son 10 y para suelos comunes son 16 diagnósticos. Y para suelos alterados y transportados por el hombre, que son 10 características de diagnóstico. Ya este último es cuando, por decirlo así, cuando hay incorporación de maquinaria, cuando, como comúnmente le decimos, lo que es el balastre, cuando rellenamos alguna área o cuando emparejamos algún tipo de terreno. Entonces, habiendo descrito una breve de lo que es la taxonomía, cómo se ordena, entonces aquí vamos a lo que es el concepto general de lo que es el orden. Entonces, hay órdenes que se diferencian por la presencia, por la ausencia de horizontes de diagnóstico o que la caracterizan, que se muestran en el grupo dominante. En, e- en, en el suelo, pues esa es la gran importancia. Cuando se encuentra en un tipo de suelo un mineral, entonces esa es una característica particular de ese orden. Y el suelo se puede clasificar según su textura, ya esta sea fina, gruesa, su floculada, agregada o dispersa, lo que define su porosidad o permite mayor circulación de agua. Esto dependerá también de la cantidad de materia orgánica que éste contenga, así la infiltración, si todo se va por escorrentía, y todas estas características pues son las que determinan a un tipo de orden. Dependiendo de si es ausente o tiene presencia de un mineral o de estas, o si la textura es muy arenosa, estos son parámetros que indican que pertenecen a este tipo de orden. Y como característica de lo que son los entisoles, estos son los suelos más jóvenes que se crean en la superficie de la Tierra. Estos son desarrollados por material parental no consolidado que en general no presentan horizontes genéricos, excepto el horizonte A ni el de diagnóstico. Y era lo que les decía al principio, que los entisoles no carecen de capas. Si podemos ver en esta imagen, aquí hay una sola capa, no se diferencia más que el horizonte A. Por decirlo así, esta no tiene capas. Esto es básicamente como una pared lisa de un solo color. Entonces no se logran apreciar los diagnósticos ni los diferentes horizontes. Por lo tanto, podría decirse que no tiene una génesis porque no se sabe exactamente qué a dónde es. Obviamente, si escapamos a gran profundidad, se podría encontrar el material parental, pero básicamente en las calicatas, cuando mucha profundidad es a 2 metros. Entonces, ahí es cuando se logra diagnosticar qué tipo de suelo es que tenemos. Una característica también es que las líneas generales y el tipo y el grado de afección de los diferentes procesos formadores que ha sufrido el suelo durante la formación de los horizontes constituyen su perfil. La otra es que las propiedades caracterizan distintivas de otros órdenes. Los entisoles se diferencian del resto de órdenes principalmente por los horizontes del diagnóstico. Los demás órdenes, los otras 11 órdenes sí tienen estos horizontes y el lentisol pues no los tiene y esa es la principal característica de este tipo de orden. Este tipo de orden también se subdivide en 5 suborden, lo que es el aquén, que como su nombre lo dice, pues aquí esto significa el agua, lo que es aren, lo que es el pasmen, el fluven y el oter. Cada uno de estos tiene un significado y esto es lo que lo caracteriza de este. Por ejemplo, el primero, esto es cuando hay mucha saturación de agua y así sucesivamente cada uno tiene el término lo relaciona con su estructura.
Y tenemos aquí también lo que son los factores formadores para este órdenes. Y en primero tenemos que el periodo de formación es muy corto, por tanto es lo que lo determina el factor tiempo. La situación de hidroformismo donde el desarrollo de los horizontes pedogenéticos está ralentizado por la presencia de capas freáticas. Eso podría ser una característica de este orden. Y la abundancia de cuarzo y los repetidos aportes de materiales de origen aluvial. Entonces vemos que en los factores que forman este tipo de orden, básicamente es, en primer lugar, el que es el tiempo. Y la otra es que en su fondo pues tenga algún acuífero o algo por el estilo. Y los procesos de formación son dos, que lo que es la melinización y lo que es la gleificación. En la melinización es el proceso con el cual el suelo se oscurece debido a la presencia de materia orgánica. Se presenta generalmente en el horizonte A y en el epitidión o clínico, que como les decía, pues estas son capas, mas sin embargo no son perfiles. La gleificación consiste en la translocación o pérdida de hierro y manganeso. Esto es debido a por decirlo así, por mucha lluvia, entonces esto se pierde, entonces crea un solo, no hay tampoco, no se caracteriza estos tipos de elementos. Y como discusión, pues para determinar o conocer qué tipo de suelo tenemos en nuestra parcela, pues lo más recomendable es hacer nuestra calicata. Como les decía al principio, aquí podemos ver una calicata y también es de un orden en tisol. Si podemos apreciar, pues no hay mucha diferencia, no hay capas. Más sin embargo, aquí vemos un material parental que es una piedra. Había que analizar qué tipo de piedra. Y hablando de su grupo, pues este pertenece, o su orden pertenece al orden de Gödel, porque vemos que tiene su suelo bien formado y también tiene otros materiales parentales, entonces así se clasifican. Y como conclusión, los entisoles son del total de órdenes establecidos por la Soil Taxonomy los que menos desarrollados presentan su perfil, ya que estos son solo jóvenes, esto pues debido al tiempo, ¿verdad? De su formación. Entonces, en conclusión, pues los órdenes en tisoles aquí en el país están muy bien definidos, creo que no hay mucha presencia de este tipo de orden. Hasta aquí mi participación con respecto a lo que es la clasificación del orden en tisol.